Este ya es nuestro último encuentro. Les habla su profesora de Introducción a las Relaciones Internacionales. Eh, no tenemos participantes por lo que veo hoy en la clase. Es importante comentarles lo siguiente. He estado revisando en la plataforma y me he dado cuenta que no se han aún eh, actualizado con lo que tiene que ver con las tareas y las actividades que yo planteé que se debían realizar allí. Eso es preocupante porque lamentablemente pues no podrán tener una nota positiva eh, en la materia por lo que ustedes no han estado pendientes de esas actividades y de esas tareas que deben realizar. No me han subido nada a la plataforma y por tanto, pues espero se comuniquen conmigo pronto para poder resolver o ver cómo hacemos para realizar esas actividades y que ustedes pues, puedan tener una nota asertiva para todos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy es nuestro último encuentro sincrónico. Ya el 16, pues la universidad me pide que debo cargar lo que son las calificaciones y notas de ustedes de acuerdo a las actividades que me han presentado y a las clases o intervenciones que han tenido. Hoy les vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el, la teoría normativa internacional, ¿sí? Que es tan importante en esta materia que estamos viendo de introducción a las relaciones internacionales. Bueno, aquí vamos a hablar de varias premisas que son básicas, como lo son las siguientes. La número uno, pues podemos hablar que las relaciones internacionales presentan una dimensión moral que requieren de un análisis normativo. Esa es la primera. Para nosotros hablar de relaciones internacionales debemos primero analizar mediante normas o mediante reglamentos lo que tiene que ver con su avance y su desarrollo. También tenemos un punto número dos, en donde podemos decir que esa teoría normativa internacional se enfoca en el estudio de normas morales, que son aquellas que conllevan un sentido de obligación para los agentes implicados en la dinámica internacional. Si no existe la moral en aquellas normas, pues se ve un poco difícil el avance de esas teorías normativas internacionales. Debe siempre existir la moral en cada una de ellas. También hablamos de que hay, bueno, estos dos tipos de decisiones son los que producen una visión de carácter deontológico y consecualista, ¿sí? También hablamos de que se utiliza la interacción de los siguientes conceptos como derechos, reglas y responsabilidades en función de una idea moral de bien y de justicia. Siempre, pues, llevando a cabo lo que es el orden de las buenas costumbres, por supuesto. Y también tenemos que la teoría normativa se basa en la idea de que los juicios morales importan, ya que crean condiciones particulares para la paz o la guerra. Es un enfoque que incluye el proceso de toma de decisiones de los diferentes niveles de análisis. Bueno, como podrán observar, toda esta teoría normativa de las relaciones internacionales abarca una amplia gama de aspectos y de puntos a desarrollar para que lo que son los países, los estados y los encargados de realizar o de practicar esta parte, esta normativa, pues lo hagan de la mejor forma y siguiendo los lineamientos establecidos, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de lo que tiene que ver con diversas teorías que se presentan en las relaciones internacionales, o que se han presentado a lo largo de ellas, como lo son el idealismo clásico,
que consiste en un enfoque teórico de la disciplina de las relaciones internacionales, que enfatiza en el derecho, las normas, los principios y las instituciones como mecanismos fundamentales para el fortalecimiento de los vínculos externos y la solución de los conflictos mundiales. Bueno, allí podemos observar que esta teoría se basa más que todo en fortalecer todo lo que son esos mecanismos, todo lo que son esas estrategias para tratar de buscar siempre la solución de conflictos, ¿sí? Garantizando siempre la paz, el bienestar de ambos estados, de ambas naciones y evitando lo que tiene que ver con guerras, con eh, disparidades o conflictos entre sí. Hablamos también de lo que tiene que ver con eh, este mismo idealismo clásico que decimos que propone que los estados se afilien a las organizaciones internacionales para tratar asuntos de mutuo interés y establecer esquemas de cooperación que beneficien a las partes. Allí pone al individuo como principal receptor de los derechos y una de sus principales preocupaciones es el bienestar de la humanidad. ¿Sí? Eso es básicamente lo que trata el idealismo clásico. Los, eh, los que lo apoyan, los seguidores, pues siempre han tratado de enfocarse en estos aspectos. Los idealistas consideran que los estados-naciones pueden resolver sus diferencias a través de ciertos principios, normas, reglas y procedimientos. Las premisas básicas las podemos considerar como necesarias para el desenvolvimiento de lo que es esta teoría, que es el idealismo, ¿sí? Entre ellas están, bueno, como primer punto, los estados no son los únicos actores del sistema internacional, sino que también existen otros, como son las organizaciones internacionales y los individuos. Muy importante. Como punto número dos, podemos decir que los estados no son necesariamente unitarios, puesto que existen actores subnacionales con distintas preferencias sobre cómo actuar en la política exterior. Además de los estados, pues también existen ese tipo de actores que se encuentran allí presentes para garantizar que se realicen las cuestiones de política exterior de la mejor forma. También, o como otro punto, podemos decir que para los idealistas el interés nacional está vinculado a las principales necesidades económicas, políticas y sociales de los estados. Ese es su fin principal. El fin principal de los idealistas es siempre garantizar lo que es el interés social, económico y pues garantizar el bienestar y la paz entre ambos estados. El idealismo también acepta que el sistema internacional es anárquico por naturaleza. Ante ello, propone instituciones y las normas son los mecanismos que pueden lograr la reducción de esa anarquía. Y como último punto, podemos decir que en la agenda, o mejor dicho, la agenda de esa política internacional no es jerárquica, es decir, no está establecida eh, por jerarquías, sino que todos los temas son importantes, como lo son los derechos humanos, el medio ambiente, la pobreza. O sea, todos son importantes por igual. No hay una distinción ni hay una pirámide allí, sino que todos en general son necesarios e importantes cuando hablamos del idealismo. Por su naturaleza utópica, el idealismo clásico ha tenido que renovar su discurso y planteamiento para proponer ideas que se adapten y expliquen las condiciones prevalecientes en el mundo hoy. En este contexto que han surgido el neoliberalismo institucional, el institucionalismo, el funcionalismo, el constructivismo y otras. Son las teorías que han salido de allí, que han nacido desde el idealismo, ¿sí? Bueno, eso es más que todo lo que abarca la teoría idealista. Allí podemos observar cómo inicialmente pues, las relaciones internacionales fueron creadas para
garantizar siempre el bienestar, la paz social, la resolución de conflictos, evitar las guerras, evitar los problemas entre naciones, países o estados, ¿sí? Ellos toman en cuenta más que todo los temas como el medio ambiente, como el derecho, como los derechos humanos, como la economía, de forma unitaria, ¿sí? De forma general para la resolución de esos conflictos. Ambas, las tres, son necesarias para resolver lo que son los problemas y tratar de mejorar y que existan países y estados en desarrollo, ¿sí? Entonces, más que todo, de eso es lo que trata el idealismo. Ahora podemos hablar de lo que es, eso es lo que trata el idealismo, perdón. Ahora vamos a hablar de lo que es la teoría de la paz democrática, ¿sí? Allí podemos observar que el postulado central de este enfoque es que las democracias no recurren a la guerra en sus relaciones mutuas, por lo que en la práctica constituyen una zona de paz. Dicho enfoque se ha convertido en un programa de investigación dentro de esas relaciones internacionales. Las principales premisas de estas teorías de la paz democrática pues son, pues son las siguientes. La número uno, las democracias son simplemente pacíficas. La número dos, las democracias no pelean entre sí. La número tres, los vínculos que los unen a los países con este tipo de régimen explican la paz entre ellos. Y número cuatro, la paz democrática es socialmente construida en el ámbito internacional. Eso más que todo es lo que abarca la teoría de la paz democrática. Allí podemos observar que todo lo que hablan en esta teoría es sencillamente tratando de resolver esos conflictos, procurando siempre la paz, la tranquilidad, que todo se haga de la forma más pacífica posible para que todos los actores implicados en ella se vean beneficiados, ¿sí? Y pues tiendan a evolucionar, a desarrollarse y a establecer relaciones que sean amenas y fructíferas para futuros encuentros y futuras evoluciones entre ellos. Ahora podemos hablar posteriormente también de otra teoría, como lo es el realismo clásico, que se encuentra presente también en las teorías de las relaciones internacionales. Allí hablamos de ese realismo clásico como el que explica los fenómenos globales en función de la política del poder, es decir, los estados deben de maximizar ese poder y proyectarlo en el ambiente externo para el beneficio propio. Esta perspectiva teórica plantea que el Estado es el principal actor de ese sistema internacional. Los realistas argumentan que el Estado es unitario y racional porque actúa con un ente, porque sus acciones y decisiones de política internacional están basadas en sus intereses y en sus objetivos. Aquí ya vemos una distinción con lo que era el idealismo. Este realismo clásico más que todo se enfoca es en lo que tiene que ver con los intereses de cada estado, lo que a cada estado le conviene, lo que cada estado considera que es lo prudente, que es lo que está bien, es lo que básicamente abarca la teoría del realismo, ¿sí? Allí podemos observar que cada uno está pendiente de lograr sus objetivos particulares y pues no se toma mucho en cuenta lo que es el objetivo del otro, sino que se enfocan más que todo en ese interés y en ese objetivo particular de cada uno de los estados. El realismo busca explicar los patrones de conflicto y cooperación bajo un sistema internacional caracterizado por la ausencia de la autoridad central. Las premisas básicas son, como primer punto, los estados son los actores primarios de las relaciones internacionales. Punto número dos, los estados son racionales y unitarios. Punto número tres, los estados consideran el interés nacional en términos de poder, ya sea como un medio o como un fin. Por lo tanto, los estados necesitan adquirir capacidades militares suficientes para inhibir cualquier ataque de un enemigo potencial.
Punto número 5, los estados no pueden delegar la tarea de su seguridad a organizaciones internacionales o al derecho internacional. Punto número 6, los países recurren a la diplomacia coercitiva para influir en las decisiones de los estados. Y punto número 7, finalmente, las medidas unilaterales son más efectivas que las acciones multilaterales. Bueno, aquí podemos observar cómo todo se basa en los estados, ¿sí? Ellos son los responsables, los únicos responsables y los únicos dueños de esas acciones que se realicen con respecto a esas relaciones internacionales. Allí no se debe tomar en cuenta otro tipo de opiniones, sino las particulares que el Estado considere prudentes y necesarias. ¿Sí? Básicamente, esta teoría es un poco, por si lo decimos así, egoísta porque todo se basa es en el interés particular de cada estado. Entonces allí podría presentarse pues, un conflicto porque si el otro estado no se ve beneficiado de esos intereses particulares que tiene el otro estado, pues se presentan ciertas inconformidades y viene a relucir otro tipo de problemas y discrepancias entre esos estados. Hablamos también de otro tipo de realismo y otro tipo de teoría también, que es el realismo estructural. El realismo estructural, que es también conocido como neorrealismo, surgió del debate entre los tradicionalistas y los cientifistas en un intento por dar a la corriente principal eh, el realismo un componente más científico. Es decir, que surge por la necesidad de darle a ese realismo ese componente que sea más científico, que esté más arraigado a lo que tiene que ver con lo básico o lo necesario para llevar a cabo una correcta o unas correctas relaciones entre los diferentes estados. Con la obra de Kenneth Waltz se marcó el inicio de una nueva versión. Esto se logró al introducir el aspecto estructural al análisis realista existente y el poder es el común denominador en la política internacional. En el neorrealismo, el poder es un medio y la mayor preocupación es la seguridad. Los comportamientos se explican mediante el nivel sistémico para la distribución de capacidades o los recursos de poder. Es una teoría de la política internacional cuyo núcleo es la distribución de capacidades a nivel sistémico. La política internacional es pensada como un sistema con una estructura definida y con interacción entre las unidades. Separa el sistema de estas y rechaza la naturaleza humana como fuente del conflicto. Bueno, entonces aquí hablamos que la mayor preocupación en esta teoría, en lo que es el neorrealismo o el realismo estructural, ¿sí? Es lo que es la seguridad, ¿sí? Que haya y se garantice esa seguridad plena a los estados para evitar así cualquier conflicto, cualquier guerra o cualquier discusión entre ellos, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que se refiere a la teoría del realismo estructural. Cuando hablamos del liberalismo institucional, que es otra de las teorías que están presentes en las relaciones internacionales, nos damos cuenta que esas relaciones internacionales, más que conflictivas, son esencialmente de naturaleza cooperativa, ¿sí? En esta teoría. Este es en síntesis el enfoque a partir del cual la teoría liberal y sus diversas acepciones, como el liberalismo institucional, sustentan sus postulados sobre la interacción entre los actores que componen dicha disciplina. Lo anterior, en contraposición con el realismo y el neorrealismo, implica que desde la perspectiva liberal, la cooperación internacional constituye un rasgo distintivo en la dinámica global. Bueno, allí podemos observar cómo esta teoría es más que todo de naturaleza cooperativa, se basa principalmente en esa interacción entre los estados, que entre ellos se ayuden,
que entre ellos pues existan lazos de buenas relaciones para garantizar la evolución, para garantizar el buen desempeño de todas las actividades que se desarrollen en el transcurso del tiempo, para evitar conflictos y para garantizar también lo que es la paz y el buen desarrollo de esas relaciones internacionales. ¿Sí? Bueno, allí podemos observar cómo todas estas teorías son importantes y han sido importantes a lo largo del desarrollo de esas teorías de las relaciones internacionales. Entre las premisas de ese proceso del liberalismo institucional, podemos destacar como punto número uno las instituciones que promueven, mejoran y aumentan la permanencia a lo largo del tiempo de esa cooperación internacional. También como punto número dos, las instituciones internacionales mediante normas e instancias formales e informales a través de una mezcla de ambos pretenden influir en la conducta de sus actores al promover y reforzar la cooperación entre sí. Punto número tres, los regímenes internacionales promueven la convergencia de políticas entre distintos actores al generar expectativas y en caso de éxito satisfaciéndolas. Punto número cuatro, la debilidad de las instituciones consiste en que sus normas y procedimientos no son obligatorios, lo cual se explica porque la cooperación internacional depende de la voluntad política exclusivamente. Y punto número 5, los aparatos burocráticos administrativos dedicados a la cooperación internacional, los regímenes internacionales y las convenciones también son capaces de conducir el comportamiento de actores internacionales al moldear expectativas y comportamientos en el ámbito de su acción. Bueno, allí podemos ver una amplia gama de aspectos en los cuales se señala cuáles son básicamente las instituciones que deben participar y que son reconocidas en esta teoría de liberalismo institucional. Hablamos de que los actores principales pues son esos regímenes internacionales, estos son los que deben realizar y resolver los conflictos que se encuentren presentes, son los que deben regularlos y los que deben garantizar el orden y el correcto desempeño de las actividades entre esos estados. Hablamos también de otra teoría que está presente, que es la teoría de la interdependencia, en donde hablamos de la Guerra Fría, el desarrollo económico del bloque capitalista y la globalización, son el contexto en el cual se concebió la teoría de la interdependencia, la cual busca explicar cómo funciona la política mundial cuando hay interdependencia creciente en el sistema internacional. Este capítulo describe, explica y analiza los diferentes elementos de esta teoría en el campo de las relaciones internacionales. Hace una recapitulación histórica y una exposición estructurada de esta teoría y la compara con los componentes del realismo estructural con el fin de identificar cuál de ellas es la más adecuada para estudiar los eventos del sistema internacional. En este punto se describe ampliamente la necesidad de contar con una teoría que pueda explicar la nueva dinámica mundial, presentando los elementos más relevantes de la interdependencia compleja, para finalmente aplicarla a un caso hipotético en esa relación. Bueno, allí podemos observar cómo esta teoría de la interdependencia también ha sido parte de lo que podemos conocer como el desarrollo y la evolución de esas teorías internacionales. Sabemos que siempre, constantemente, todos los países, las naciones, los estados y nosotros los particulares nos vemos diariamente en escenarios que son cambiantes, en situaciones que surgen nuevas y para ello pues se debe crear y se debe ir evolucionando sobre esos aspectos para tratar de solucionar conflictos, de garantizar el buen desarrollo de las naciones y para evitar problemas o
disparidades entre ellas. Hablamos también de otra teoría, que es la teoría general de sistemas. Esta es una opción para el estudio de esas relaciones internacionales, ¿sí? Aquí podemos ver que esta teoría se presenta como una opción para el estudio de las relaciones internacionales y originalmente se desarrolla en el terreno de las ciencias naturales, para el cual propone un esquema de interpretación fincado en la noción de sistema y una explicación de la dinámica del universo a partir de ella. Sobre la base de estas ideas, los estudiosos de la escena social intentaron trasladar esa propuesta al campo de estudio de los fenómenos humanos sociales. Así podemos afirmar que la teoría general de sistemas busca romper con esas tendencias de superespecialización de las ciencias propias de la visión heredada del positivismo, ya que todo sistema, sin importar la naturaleza específica, pues posee características comunes, las cuales responden necesariamente a esas mismas características y propiedades. Entonces, bueno, allí vemos cómo esa teoría general de sistemas, pues, se presenta como esa opción para ese estudio de las relaciones internacionales, ¿sí? Esto más que todo habla de esa dinámica que está presente en el universo y pues sobre esa base, pues los estudiosos deben hacer hincapié y tomar influencias y tomar de allí elementos para el desarrollo de esas relaciones internacionales. Hablamos también de lo que tiene que ver con esa sociología histórica y esas relaciones internacionales, cómo se relacionan entre ellas, cómo se manejan y cómo es el proceso de interacción entre ambas. Aquí podemos decir que se explican las premisas básicas de la sociología histórica y su aplicación en el campo de las relaciones internacionales. La sociología histórica es una subdisciplina de la sociología para tratar de explicar las causas y las consecuencias de los cambios sociales. Consiste en vincular los acontecimientos internos o domésticos de los estados nacionales con los fenómenos globales. Por esta razón, la sociología histórica de las relaciones internacionales le presta atención a temas como las jerarquías sociales, la cultura política, el cambio o las transformaciones económicas, sociales y culturales de los estados que posteriormente llevarán a la agenda internacional. También ha contribuido a subrayar que las dimensiones domésticas, ideológicas y personales de los actores en el poder determinan e influyen en el sistema internacional, ya que estos, al gobernar sus propios estados, se convierten también en los actores privilegiados de esas relaciones internacionales. Bueno, allí podemos observar cómo esa sociología histórica, cómo esa interacción entre lo que tiene que ver con la historia, con la evolución de los estados, ha influido y sigue influyendo constantemente en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. A medida que hay nuevos sucesos, a medida que hay nuevas actividades o nuevos temas, se plantea la necesidad de crear y de interactuar más en esas relaciones internacionales para poder reglar y poder darle una solución rápida y efectiva a cualquier conflicto o cualquier problema que surja allí entre estados o entre naciones. También hablamos aquí en la teoría de las relaciones internacionales, es muy importante hablar de una teoría que es el marxismo también y la teoría del imperialismo. Es necesario conocer sobre qué trata y cuáles son sus enfoques principalmente. Podemos decir que el marxismo como paradigma de la investigación y el conocimiento no se limita a las discusiones en torno a las obras de Marx y las teorías del valor del trabajo y la plusvalía, sino que trascienden a temporalidades coyunturales de la producción del conocimiento y sus condiciones históricas porque parte de la construcción de la sociedad como totalidad. ¿Sí? Se enfoca más que todo en esa
sociedad como una totalidad, la engloba de manera general y no particular. También decimos que los supuestos básicos del paradigma marxista son, como primer punto, al igual que en la sociedad nacional, existe una infraestructura de la sociedad internacional también. Los estados y las naciones tendrán también un carácter supraestructural o superestructural. Como punto número dos, en las sociedades internacionales, la ideología caracteriza las relaciones entre sus componentes. Como punto número tres, incorpora en el escenario de la sociedad internacional a otros actores que son no estatales o otros actores que no son los estados. Los estados nacionales son actores secundarios que cuestionan el carácter estratocéntrico de los enfoques tradicionales occidentales. El actor clave de la sociedad internacional son las clases sociales fundamentales. El nivel analítico que adopta el marxismo corresponde al de una sociedad internacional. La fuerza motriz de la sociedad internacional es el imperialismo. Como punto número 4, establece una relación entre fenómenos nacionales e internacionales. Punto número 5, formula también una teoría de cambio social extensiva a la sociedad internacional, contraria a las tendencias comunes que propugnan por el statu quo. Bueno, allí podemos observar un poco que esa teoría marxista se enfoca más que todo, como ya lo mencionamos, en lo que son las bases de la sociedad, las clases sociales, deja a un lado lo que tiene que ver con lo que quiere más que todo el Estado, sino que se enfoca a las necesidades de la sociedad, ¿sí? A lo que tiene que ver con esas clases sociales y el desarrollo de las mismas dentro de las relaciones internacionales. La teoría clásica del imperialismo es producto de los debates entre los marxistas. Las discrepancias giraron en torno a determinar el eje fundamental del nuevo capitalismo y sus rasgos esenciales. Bueno, allí podemos observar cómo existen una serie de teorías que se vienen desarrollando a lo largo de la evolución de las teorías de las relaciones internacionales. Podemos observar cómo cada una de ellas ha sido fundamental y necesaria para regular diversos aspectos a lo largo del tiempo relacionados con conflictos, con actividades que siempre se van realizando entre sí. Y es importante conocerlas, es importante que ustedes, pues, con el material que les envié a la plataforma, pues puedan tener un poco de retroalimentación respecto a eso y también hagan sus investigaciones aparte para que puedan tener una idea crítica y cada uno pueda aportar cosas que aporten, cosas que sean positivas para esta, estas relaciones internacionales. Hablamos también de la teoría de la transición de poder, que es muy importante. Aquí podemos decir que esta provee fundamentos teóricos para entender el funcionamiento del sistema institucional, pero también genera implicaciones de política nacional y exterior también, al considerar los dos ámbitos de la acción internacional, que son el orden internacional dado por una jerarquía de poder y el grado de satisfacción de los estados con ese orden. Aquí los principales actores son los gobiernos de los estados. Entre sus objetivos se encuentran predecir las situaciones de conflicto en el sistema internacional y promover la paz. La estrategia e instrumentos allí son las negociaciones diplomáticas. La política económica y exterior. La principal motivación es el interés nacional desde una perspectiva del desarrollo económico, político y social. Su visión del sistema internacional es jerárquico y dinámico. La guerra se puede evitar por medio de las normas institucionales, así como de los incentivos económicos. En realidad es una teoría
con un amplio potencial explicativo para entender el crecimiento del poder de los países y su papel en el mundo, para lo cual es necesario entender los modelos de crecimiento endógeno de las economías y su relación con la democracia, las instituciones políticas, la formación del capital social, la construcción de las políticas nacionales y la exterior. Esta visión implica que los países no están determinados para ocupar siempre el mismo lugar en el mundo. Bueno, aquí hablamos cómo explica en sí esa teoría de la transición del poder, que los países a medida que se van desarrollando, a medida que van evolucionando, a medida que van realizando diversas actividades, pues van escalando, van subiendo, van desarrollándose aún más y van obteniendo mejores puestos o mejores posiciones a nivel mundial, ¿sí? Allí podemos observar cómo esta teoría reúne diversos aspectos que son necesarios y que sí se basan en estándares internacionales, en cumplir con a cabalidad con esos reglamentos, en realizar correctamente esas actividades entre estados, de garantizar la paz, garantizar el bienestar social para evitar conflictos, evitar guerras y evitar discrepancias entre esas naciones. Bueno, allí podemos ver cómo se va avanzando en lo que es esa eh, teoría de esas relaciones internacionales. Vamos viendo una evolución constante, vamos viendo también cambios. Aquí pues podemos hablar un poco de lo que es el nuevo institucionalismo en esas relaciones internacionales. Podemos hablar de que entre esas premisas principales de esos nuevos institucionalistas están los esquemas de relación y regulación que afectan el comportamiento de los actores. Los individuos no solamente toman decisiones con base en sus preferencias o en un cálculo costo-beneficio, sino que también se encuentran influidos o restringidos por sistemas de reglas, normas, incentivos, rutinas, etcétera. Todo esto pues se va a encontrar inmerso en esas acciones que realicen unos estados con otros y pues se va a poder resolver de la mejor manera. También los comportamientos de los actores en su relación se repiten en el tiempo y terminan institucionalizándose, aunque se acepta la posibilidad de diseñar paquetes de incentivos, costos, regulaciones, normas, entre otros, para introducir nuevas conductas. Esto no garantiza cambios de comportamiento, pues no es algo que sea automático. Ese nuevo institucionalismo ha permeado en todas las disciplinas sociales y las relaciones internacionales no son la excepción. Esta teoría ofrece una explicación distintiva del comportamiento político centrada en la existencia de regímenes entendidos como principios, normas, reglas y procedimientos de normas de decisiones. Bueno, allí podemos observar cómo ese nuevo institucionalismo está arraigado en esas relaciones internacionales, cómo existe pues un nuevo enfoque para esos internacionalistas y cómo se busca la mejor forma a la hora de resolver conflictos, a la hora de realizar correctamente las actividades y tener esos enlaces junto con otras naciones. Cuando hablamos de, bueno, de gobernanza, hablamos en la clase pasada, dijimos su concepto, dijimos qué era lo que englobaba, qué era lo que se garantizaba allí. Y pues podemos pasar a lo que es el constructivismo, que también se presenta en esa teoría de las relaciones internacionales como otra teoría. Se le llama constructivismo entonces a aquellas explicaciones que intentaban dar cuenta del mundo en construcción que se observaban hacia el fin de la Guerra Fría. Punto número uno, las estructuras relevantes de las relaciones internacionales son intersubjetivas aquí y son ideas socialmente compartidas, son normas, reglas, entre otros. Aquí también las estructuras sociales se componen de tres elementos, que son entendimientos intersubjetivos, normativos, recursos materiales y prácticos.
Como punto número 3, podemos decir que estas normas son fuente de la identidad de los actores y esas identidades generan y moldean los intereses de los actores. Y punto número 4, los agentes y las estructuras se constituyen mutuamente. Estos básicamente son los aspectos o las características de este constructivismo. Podemos hablar también de lo que tiene que ver con el progreso de esas teorías internacionales y de esa crítica que también se le hace a ellas, ¿sí? Aquí decimos que la teoría crítica se distingue de manera sustantiva del resto de las teorías en ciencias sociales en general y en relaciones internacionales, en la promesa de liberación y emancipación. En este sentido, el objetivo de su trabajo esencialmente es bosquejar esos rasgos distintivos del proceso para alcanzar dicha finalidad. Señala que la teoría crítica no es típica ni tradicional en relaciones internacionales. La genealogía del pensamiento crítico abreva de las grandes fuentes de la teoría social. Tiene fuerte raíz en la teoría marxista y posteriores construcciones teóricas heredadas de esa tradición. Sus aportaciones han trascendido ampliamente las limitaciones deterministas, economistas y connotaciones del marxismo ortodoxo. Bueno, allí podemos hablar de lo que tiene que ver con esa teoría crítica comparada con las relaciones internacionales. Podemos observar cómo se le critican ciertos aspectos y cómo esos aspectos pues se van a medida que evoluciona el tiempo y a medida que pasa se van disminuyendo un poco y se va solucionando. Hablamos también de la paz en el ámbito de esas relaciones internacionales. Allí podemos decir que hay 5 parcelas para la construcción de esa cultura de paz. Según varios estudiosos, consideran que o los aspectos que deben ser señalados allí son los siguientes. Punto número 1, los 4 elementos que constituyen una cultura de paz son la resolución de conflictos, los equilibrios de poder, el desarme y las políticas alternativas de seguridad. Punto número 2, los 3 procesos que se deben poner en marcha cuando se ha determinado o se ha terminado un conflicto armado y se han firmado acuerdos, reconstrucción, reconciliación y resolución. Punto número 3, los 25 principios en los que se deben fundamentar los procesos del desarrollo para consolidar una paz justa y verdadera. Punto número 4, 2 valores que sirven como parámetro para evaluar las repercusiones de la violencia cultural, que son la preservación de la vida y la coherencia que siempre debe existir entre fines y medios. Y punto número 5, acciones pacíficas que se pueden poner en marcha en función de los actores y aquellas que deben estar orientadas a la transformación de las estructuras sociales. Entonces, muchachos, allí pues podemos observar que pues todos estos aspectos generan una importancia y una relevancia a lo largo del desarrollo de las relaciones internacionales. Es importante que ustedes tomen en cuenta todos y cada uno de estos aspectos. Es importante que ustedes se hagan sentir en la plataforma y me realicen las actividades que están allí para que puedan tener una evolución a nivel académico y yo les pueda dar mi apreciación sobre lo que observé a lo largo del desarrollo de las mismas, ¿sí? Eh, bueno, además está decirles que estoy a la orden, cualquier pregunta que tengan, mediante la plataforma me la pueden plantear, el servicio de mensajería, también a mi número celular que lo indiqué al inicio de las clases. Bueno, desearles todo el éxito en el desarrollo académico y que espero que ustedes pues me realicen esas actividades y poder darles un visto bueno o una correcta, buena evaluación de la materia. Un placer saludarlos y bueno, estaremos en contacto.